Movimiento en L, episodio 37. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L, un espacio dedicado a ti, estimado docente de español como lengua extranjera, que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online de enseñanza en L. Si alguna vez alguno de tus alumnos te ha cancelado alguna clase, ha llegado impuntual o incluso peor, lo hace de forma habitual, en este podcast te voy a hablar de cómo puedes proteger tu valor como profesional en la enseñanza contra estas decisiones inesperadas de tus alumnos mediante la creación de una política de cancelación de clases. Así que escucha atentamente los consejos de este podcast para que puedas crear tu propia política de cancelación y puedas incluirla en tu oferta formativa con el objetivo de evitar posibles imprevistos que te roben tu tiempo y tu esfuerzo como profesor de L online. La primera pregunta, y es una pregunta obligatoria, es ¿qué es una política de cancelación de clases? Pues bueno, una política de cancelación de clases no es más que un conjunto de normas y reglas que tanto el profesor como el alumno se comprometen a seguir, a respetar en relación con la cancelación o la reprogramación de las clases virtuales. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y todo esto para qué me sirve? Pues bueno, en el fondo, la política de cancelación de clases no es más que un marco legal, y lo digo entre comillas, que te va a servir tanto a ti como a tu alumno para poder ampararos, para poder acogeros a todas estas reglas o a todas estas normas que habéis acordado mutuamente en relación con una posible cancelación o reprogramación de una de las clases. Yo creo que a ti esto por lo menos te tiene que sonar bastante si eres profesor de español online y alguna vez has tenido algún problema derivado de esta cancelación repentina de alguna de tus clases. Por ejemplo, es posible que te hayas preparado una clase y de repente una hora antes el alumno se comunique contigo y te diga que lo siente mucho pero que no va a poder realizar la clase. Y además no solamente te pregunta cuándo va a poder reprogramar la clase, sino que cuándo le vas a devolver el dinero. Claro, tú ya te has preparado la clase, tú ya has hecho tu esfuerzo, tú has estado trabajando fuera del horario no pagado de esa clase y de repente el alumno te la cancela y además te pide una futura reprogramación y que encima le devuelvas el dinero. Otro ejemplo de esta política de clases que te puede ayudar en estas situaciones es cuando, por ejemplo, vendes un paquete de 10 clases. Un paquete, en la mayoría de casos, son clases que si las cuentas de forma individual son más baratas que las típicas clases sueltas o individuales de tu oferta como profesor. ¿Qué sucede? Que si te cancelan un paquete de clases, pongamos, por ejemplo, que te cancelan en la tercera lección y todavía quedan 7 para impartir, el alumno es posible que te pida que le devuelvas el dinero de las lecciones no pagadas, a pesar de que tanto tú como él ya sabéis que son clases más baratas que las individuales. Por lo que el alumno, en el fondo, ha tenido 3 clases a un precio mucho más barato. Además, también es muy típico otra situación en la que nos encontramos el típico estudiante que ya ha cancelado varias veces nuestras clases y tenemos que encontrar alguna manera de llamarle la atención y de aplicarle algún tipo de penalización. Y en estos casos, como ya te puedes imaginar, necesitamos un marco legal que nos legitime a tomar cartas en el asunto y que al mismo tiempo vele por nuestras condiciones de trabajo como profesionales que somos de la enseñanza en español como lengua extranjera. Y aquí nos surge otra pregunta. ¿Qué es mejor, ser un profesor tirano o ser un profesor comprensivo? Pues bueno, mi opinión respecto a este asunto, según mi experiencia, yo siempre digo que soy comprensivo solamente una vez y tirano el resto de las veces. ¿Por qué? Porque yo vengo del mundo presencial, del mundo de las academias, y he visto situaciones en las que las academias, tienes una impresión que velan más por los intereses de los alumnos, es decir, el cliente siempre tiene la razón, que no tanto por los intereses del profesor. Es decir, que cuando hay una confrontación en relación con una cancelación de clases, las empresas siempre tiran más hacia el cliente que no hacia el trabajador.
Entonces me he visto, por ejemplo, en sorpresas como, pues de repente, llamarme desde una academia diciendo que ha salido una clase individual, de repente, yo tener que preparar rápidamente la clase, acudir al centro y justamente ese día el alumno cancela la clase unos momentos antes, unas horas antes, y bueno, te das cuenta y dices, yo que me he preparado aquí toda la clase, ¿ahora qué? Pues bueno, la consecuencia es bastante obvia, que no solamente muchas veces no cobras porque en realidad, en teoría, no has impartido la clase, pero es que además has tenido que acudir al centro de forma repentina cuando tenías otros planes, y es que además la reprogramación no depende de ti, sino que depende del alumno. Es decir, el alumno te va a decir cuándo va a estar disponible para que tú acudas de nuevo al centro o a la academia para volver a dar esa clase que en teoría tú no cancelaste, sino que fue el propio alumno. Entonces, como comprenderás, ahora entiendes por qué yo soy comprensivo una vez. Todo el mundo puede tener un mal día o puede tener algún tipo de causa importante, sobre todo cuando no conocemos al alumno todavía demasiado y por alguna razón personal tiene que cancelar repentinamente la clase. En esos casos yo soy comprensible. También soy comprensible pues con alumnos con los que ya llevo ya mucho tiempo, con los que lo conozco, con los que sé que son buenos alumnos, y soy tirano pues con aquellos alumnos que o bien cancelan repentinamente o bien, digamos, toman la cancelación pues como un hábito, o con aquellos que todavía no conozco demasiado y que de repente en la segunda clase ya la está cancelando otra vez. Y de ahí que yo tenga un lema: si nos comprometemos a dar un servicio de calidad, también exigimos lo mismo de la otra parte. Y ahora sí, ahora vamos a hablar del contenido o qué debería incluir, qué tipo de contenido debería incluir esta política de cancelación. Piensa que antes de escribir o de ponerte a escribir una política de cancelación tienes que pensar en toda la experiencia previa que has tenido antes. Piensa en qué marchó mal en tus clases, qué problemas de contratación tuviste de tus clases. Piensa en qué aspectos te gustaría dejar por escrito en un papel, que no siempre pues digamos se especifican ni se sobreentienden, y en cómo en definitiva pues te gustaría ver fortalecida tu profesionalidad, volcada en dar lo mejor de la enseñanza, pero al mismo tiempo desde la mejor posición posible como profesional en la enseñanza que eres. Así que si tienes todo esto en cuenta, seguro que te aparecen haces una lluvia de ideas y te aparecen muchísimas ideas que seguro que pues se te ocurren y que pues puedes incluir en esta política de cancelación para convertirla en una buena política de cancelación que vele tanto por tu servicio como profesional como por tus condiciones personales como trabajador. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es incluir una hora límite en la reprogramación de clases. Esto, por ejemplo, lo hace muy bien plataformas como Italki, que digamos tiene un sistema interno en el cual a partir de las 24 horas, cuando ya falten 24 horas para esa lección, no se puede volver a reprogramar, no se puede cambiar el horario, y la única manera de que te vuelvan a reprogramar la clase es pagando esa clase y programando otra nueva. Del mismo modo, tendríamos que incluir algún tiempo límite por el cual a partir de ese tiempo la clase se queda fijada, ya no se puede volver a reprogramar, y a partir de ese entonces, si haya una cancelación repentina, pues tanto el alumno como el profesor se comprometen a cumplir algún tipo de penalización o algún tipo de, digamos, no sé, una clase gratis o algún tipo de sanción que a continuación os voy a ir explicando a medida que vaya detallando esta política de cancelación. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es si consideramos que deberíamos incluir un límite de cancelación de clases al mes. Por ejemplo, a partir de la segunda clase que canceles al mes, no se te devolverá el dinero de esa clase. O incluso también podemos considerar cuándo puede volver a programar la clase otra vez. Es decir, podemos hacer como un castigo en el cual el alumno no pueda volver a programar más clases dentro de un tiempo en específico. Pensarás que, bueno, lo más seguro es que el alumno se vaya a otro lugar, se busque a otro profesor, pero si bien es cierto que eso sucederá, también es bastante posible que tú te quites a un estudiante que más que beneficiar a tu negocio, lo perjudica a la larga.
El tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta, si bien no es cancelación, yo sí que lo incluyo en esta política, son las impuntualidades. Hay ciertos alumnos que no son alumnos que cancelen clases, sino que son pues impuntuales. Y a partir de aquí resultaría interesante marcar un tiempo por el cual desde que ha empezado la clase, si el alumno no inicia esa clase, pues esa clase pues se cancelaría, o bien deberías pues digamos hacer la siguiente, pues el alumno tendría que pagar el doble o algún tipo de sanción que a ti se te ocurra. Por ejemplo, si tú tienes una clase que empieza a las 9 y el alumno siempre llega 10 minutos más tarde, pues podrías incluir en esta política de cancelación que si llega 10 minutos más tarde esa clase quedaría cancelada y el dinero no sería devuelto. Hagamos una pausa en el camino para movernos en otra dirección. No te voy a quitar mucho tiempo, te lo prometo. Si estás pensando en lanzarte al mundo online con tu propia oferta de clases de español y no sabes por dónde empezar, estás de enhorabuena. Acabo de publicar un ebook en el que te explico a lo largo de 10 movimientos cómo he logrado crear un negocio de enseñanza rentable que me permite vivir de mis propias clases de español online. Lo podrás encontrar tanto en mi blog como en Amazon con el título Lanza tu negocio de español online. 10 movimientos para triunfar con tu negocio de enseñanza DL online. Y si todavía no estás seguro de su compra, te aconsejo pasarte por mi blog y hacerte con una muestra gratuita de las primeras 40 páginas del libro. Te dejo toda la información en las notas del podcast. En cuarto lugar, en caso de que estemos hablando de paquetes, es decir, de un conjunto de clases que nosotros hemos agrupado en paquetes de 5 clases, paquetes de 10 clases, a un precio pues digamos un poquito más baratito, hay que pensar que este tipo de paquetes es un win-win. Por una parte, el alumno gana en el sentido de que en el fondo está contratando conjuntos de clases a un precio más barato de que si lo hiciese pues con clases individuales. Y tú, como profesor, a cambio, estás ganando que el alumno te está pagando 10 clases de una sola vez y esto pues digamos está entrando en tu cuenta bancaria en lugar de tener que esperar cada semana a que el alumno vaya contratando una clase y te pague, una clase y te pague, una clase y te pague. Entonces hay que tener mucho cuidado con los paquetes y hay que establecer una serie de normas en cuanto a la cancelación de paquetes. En primer lugar, hay que establecer tiempos de consumo. Es decir, por ejemplo, si un estudiante contrata un paquete de 10 clases y consume 3, pues bueno, en este sentido, si luego lo cancela, tendrías que incluir una cierta penalización en las clases que todavía no ha dado. O incluso, si también hablamos de consumo de paquetes, pues incluir un tiempo límite. Es decir, que si por ejemplo estás ofreciendo un paquete de 5 clases, decir que ese paquete tiene que ser consumido antes de, por ejemplo, 8 semanas. Y finalmente, el último punto importante que deberías incluir en tu política de cancelación de clases es la comunicación, es decir, ofrecer una vía de comunicación en el caso de que al alumno le surja un problema y tenga esta vía de comunicación para transmitirte esta cancelación de clase lo antes posible. En mi caso, yo nunca ofrezco ningún tipo de servicio de videoconferencias como vía de comunicación para imprevistos, ya que en muchas ocasiones, pues, si no estoy dando una clase, ese programa de videoconferencias simplemente no lo abro y no veo los mensajes. Y muchas veces tengo alumnos que o solamente utilizan Skype o otros alumnos que solamente utilizan Zoom y hay, digamos, ciertos días en los que no abro ninguno de estos programas de conferencia. Y por lo tanto, mi principal vía de comunicación a la hora de que surja un imprevisto que, bueno, pueda conllevar una cancelación, siempre es mi dirección email, que siempre se la muestro en esta política de cancelación y siempre, pues, digamos, le invito a que la utilice para comunicarme sus imprevistos y sus cancelaciones. Bien, y ahora hablemos de, entre comillas, castigos, penalizaciones, sanciones. En primer lugar, tenemos que saber distinguir lo que es una cancelación de una reprogramación. Cuando tú cancelas una clase, esa clase desaparece y
puede que esa clase cancelada pues tenga una serie de repercusiones o de penalizaciones, ya sea pues digamos a que el alumno no se le devuelve el dinero, o ya sea que se devuelve pues con una penalización de un tanto por ciento, etcétera. Y por el contrario, una reprogramación significa que esa clase no desaparece, sino que simplemente se mueve. Es decir, que el alumno te ha dicho que es justamente ese día no puede dar la clase, pero que le gustaría mover esa clase. En la gran mayoría de reprogramaciones, el dinero no se toca y simplemente pues esa clase que por ejemplo se tendría que haber hecho el jueves se hace el viernes. Ahora bien, el hecho de tener que mover una clase también implica que nosotros como profesores tengamos que mover nuestra agenda y tengamos que alterarla. Y por lo tanto, algunos profesores pues sí que introducen algún tipo de penalización en tanto por ciento en la clase, ya sea pues digamos que la clase la cobran pues 2 o 3 o 5 euros más cara, etcétera. Las posibilidades son muchísimas. Y cuando hablo de penalizaciones, de sanciones, también incluimos a los profesores. Cuando tú firmas un contrato, tiene que haber un acuerdo entre las dos partes y no solamente tiene que estar regularizado las cancelaciones o las reprogramaciones del estudiante, sino también las nuestras. Por lo tanto, como profesores, tenemos que tener en cuenta que en algunas situaciones también nos vamos a sentir obligados o nos vamos a ver en la obligación de cancelar o de reprogramar nuestras clases. Como te puedes imaginar, el alumno va a tener que ganar algo de esa reprogramación, de esa cancelación, y por lo tanto pues tendrías que incluir en esta política algún tipo de beneficio a la vez que penalización para ti, como puede ser pues que la próxima clase la haces gratis o se puede reprogramar en el horario que el alumno desee o volver a hacer otra clase a mitad de precio. Y ahora viene una pregunta, que es la pregunta clave que no todo el mundo sabe exactamente cómo contestar, o que al menos no todo el mundo nos detenemos en ella para darle una posible solución. Y es ¿cuándo ofrecemos esta política de cancelación? Bueno, si todavía no lo has hecho, te aconsejo que escuches un podcast en el que hablo sobre la clase de prueba, la trial lesson, esta primera clase con la que tienes con un alumno totalmente nuevo y bueno, digamos que te quiere conocer y quiere ver cómo es tu metodología a la vez que tú también le conoces a él. Pues bueno, en esta primera clase, en esta clase de prueba, es un buen momento para ofrecerle la política de cancelación. Si escuchas este podcast, yo siempre sugiero que los últimos 5 o 10 minutitos los destinemos pues a cuestiones más técnicas, más digamos de nuestro negocio, como explicarle qué clases tenemos, qué precios hay, a qué tipo de tecnología utilizamos, es decir, todo lo que yo llamo el contrato del profesor, que le podemos explicar rápidamente y un poco por encima pues al alumno en estos últimos 5 o 10 minutos de la clase de prueba. Y es aquí cuando también podemos incluirle nuestra política de cancelación. Como te puedes imaginar, si sigues todos los consejos de este podcast, pues te va a salir una política de cancelación demasiado amplia y demasiado engorrosa como para explicarse al alumno, y ya te digo yo que si se la explicas no se va a enterar de casi nada. Así que es bueno que le mandes, que todo esto lo pases en un PDF y se lo mandes junto al contrato de estudiante, del cual hablaré en otro podcast, pero que se lo mandes y que digas que se lo lea, que ahí tienes la política de cancelación. Y claro, ¿qué sucede? Que muchas veces el alumno no se lee este documento, no le interesa dar este documento, le interesa pues seguir las clases, y si luego tiene que cancelar, pues la cancela, y si tú luego le dices, no, es que en mi política de cancelación existe esta cláusula y esta cláusula pues te obliga a que yo ahora mismo pues, por ejemplo, no te pueda devolver el dinero, ¿no? Normalmente el alumno siempre dice que no se ha leído, y por esa razón, y esta es, digamos, el cuándo podemos ofrecerse lo que a mí realmente me funciona, es incluirlo en una pequeña pestañita de política de cancelación del formulario online o de cualquier otro tipo, digamos, de formulario, de forma de reserva que tenga el alumno a la hora de concertar una de nuestras clases. Es decir, que cuando vaya a concertar una clase tenga que dar un clic con el ratón a una pestañita en la cual aparece un hipervínculo al documento PDF que tú en teoría se le has dado o se lo estás dando en esta clase de prueba. Con ello, tú mismo te estás legitimando a que ha aceptado, dándole clic a todas las condiciones y a todas las reglas y sanciones que
existe en esta política de cancelación. Antes de terminar, déjame explicarte que todo esto que has escuchado es solo una parte de lo que yo llamo el contrato con el alumno o tu contrato como profesor. Es una parte de un documento muchísimo más amplio en el que las políticas de cancelación solo forman una pequeña parte. Este contrato también tiene que ver pues con los precios, con el tipo de clase que estás dando, con el método de comunicación, cómo te puedes comunicar contigo, con el alumno, la metodología que tú utilizas, la tecnología que tú estás utilizando o que utilizas en tus clases, es decir, que es una serie, digamos, de información, de requisitos previos, que en el fondo no es más que tu carnet de identidad como profesor a la hora de dar tus clases y en el cual pues debería estar incluida esta política de cancelación. Hasta aquí hemos llegado, estimado docente de español online. Espero que este podcast te haya servido y que a partir de ahora ya estés, pues digamos, trazando o al menos escribiendo un primer borrador de esta política de cancelación de clases que tanto te va a ayudar y te va a amparar en tus clases y que en definitiva, pues digamos, va a defender y a proteger tu servicio y tu talento como profesor de español online. Nos vemos el próximo jueves con otro podcast y que no se te olvide suscribirte a Movimiento NL.